Buenos días a todos. Yo soy Alex Gutiérrez Torre, estudiante de doctorado en la Universidad de Oviedo, y hoy he venido un poco a hablaros de lo que va a ser uno de los primeros papers a publicar en mi tesis doctoral, que he decidido llamar El sistema de cañones de Avilés como un posible foco de biodiversidad de cirrípedos de aguas profundas. Lo primero de todo, y a modo de introducción, todos tenemos que tener en cuenta que los ecosistemas marinos están amenazados. ¿Por qué? Por un lado están las alteraciones causadas por el cambio global, ya sea el aumento de la temperatura oceánica o cambios en los patrones de distribución y abundancia y composición de las comunidades marinas, o también por actividades económicas que al final suponen un peligro para la biota marina, como puede ser la pesca de arrastre. Si queremos comprender bien los efectos que estas alteraciones causan en los medios marinos, tenemos que extender nuestro conocimiento de la biota marina. Tal es el caso del sistema de cañones de Avilés, que fue clasificado como área de interés comunitario en la Red Natura 2000 hace relativamente poco, por la presencia de especies y hábitats vulnerables como los arrecifes de corales de aguas frías o los campos de esponjas. Algunos estudios han tomado un enfoque más bien generalista a la hora de estudiar el sistema de cañones de Avilés, estudiando pues prácticamente todos los taxones hasta una profundidad máxima de más o menos 2.200 metros, y otros estudios pues se han centrado en grupos específicos y han estudiado toda la geomorfología del sistema de cañones de Avilés. Aún así, los artrópodos, que al final es uno de los grupos más diversos, ya sea en número de especies, ya sea en diversidad morfológica, pues no ha sido estudiado completamente en el sistema de cañones de Avilés. Y en eso se va a centrar mi tesis, empezando por los cirrípedos. ¿Qué es un cirrípedo? Bueno, estos pequeños crustáceos que habréis visto alguna vez pues incrustados, ya sea en algún puerto deportivo o incluso en algún animal, están cubiertos por placas calcáreas, con o sin pedúnculo, pero realmente la estructura anatómica del artrópodo como tal está dentro. De hecho, eventualmente, en el pasado se les llegó a confundir con moluscos. ¿Y por qué son importantes los cirrípedos? Pues realmente sirven para todo. Se han estudiado como, para estudios de asentamiento y desarrollo larvario, para tecnología anti-incrustamientos biológicos, ecología intermareal y sobre todo son muy importantes porque al final son un recurso económico, nos los comemos. Dicho esto, mi estudio se va a centrar en, por un lado, caracterizar la diversidad y distribución de las especies de cirrípedos del sistema de cañones de Avilés y, por otro lado, en determinar la influencia de dos variables ambientales, profundidad y tipo de sustrato, en sus patrones de distribución. En cuanto a metodología, área de estudio, sistema de cañones de Avilés es una red de cañones y valles submarinos que podemos dividir en 4 regiones: plataforma continental, talud continental, superior inferior y llanura abisal. Se estudiaron las muestras biológicas de 4 campañas oceanográficas, COCACE por un lado y Biocan 1, 2 y 3. La gracia de estas campañas es que al final sus profundidades son complementarias y permiten estudiar todo el sistema de cañones de Avilés. Aquí en esta imagen se muestran todas las estaciones que se utilizaron para las campañas, pero realmente no se encontraron cirrípedos en todas ellas. Respecto al análisis de los datos, se estudiaron las muestras de las especies bentónicas, y hago hincapié en bentónicas porque hay ciertas especies de cirrípedos que son capaces de segregar una sustancia, un cemento, que les da la capacidad de flotar y los lleva a la superficie del mar. Esos no fueron incluidos en los análisis estadísticos. Dicho esto, se estudió la semejanza de la composición de especies en las diferentes estaciones con una matriz de similitud, con el índice de Bray-Curtis, un análisis clúster, un escalado multidimensional. Se estudiaron las especies más representativas y se estudió la correlación entre las variables ambientales que os comentaba, profundidad y tipo de sustrato, con la composición de las estaciones y los grupos resultantes de estos análisis. Apunte importante: para estudiar el sustrato lo que se hizo fue clasificarlos como blandos, mixtos o duros en función del elemento principal que había en esa estación. Si una estación pues tenía sobre todo arena, se clasificó como blando. Ya pasando a los resultados, pues se han identificado 64 especímenes en total, pertenecientes a 4 órdenes, siendo los más abundantes los escalpélidos y los berrúcidos. Se han identificado 21 especies diferentes, 6 de las cuales suponen nuevos registros para el Golfo de Vizcaya. Tenemos especies como Anda anglica, Amygdoscalpellum vitreum, Arcoscalpellum hirsutum. Luego hablaré un poco más de esta especie porque tiene telita. Y creo que no se aprecia muy bien en la imagen, pero tiene unos pelillos, unas sedas muy características que crecen en el capítulo y en el pedúnculo, no se ve muy bien. Pero bueno,
Neoscalpellum debile, Amygdoscalpellum auribilli, otra vez una cosa muy curiosa porque esta especie se describió con muy pocos ejemplares, no sé si 2 y 3, y en uno de ellos pues se vio que había un crecimiento aberrante de una de las placas del capítulo sobre otra de las placas, y en los 2 ejemplares que yo encontré pues se dio lo mismo. Me pareció lo suficientemente curioso para comentarlo. Por último tendríamos a Gibosa verruca gibosa. Pero aparte de nuevos registros tenemos posibles nuevos registros. Este estudio está prácticamente acabado para enviar, pero faltan un pelín de cosas, un pelín de apuntes, y estos probablemente acaben suponiendo también nuevos registros para el Golfo de Vizcaya. Tenemos especies similares a otras, pero que al final tienen un capítulo vítreo, una especie muy similar a Arcoscalpellum hirsutum, pero con una diferencia clave, por eso he puesto aquí AF, significa affinis, significa que hay una diferencia con la especie a la que hace referencia, y en este caso es la distancia de separación entre las placas del pedúnculo. Por otro lado tenemos Rostracoverruca affinis rometensis y un ejemplar de verrúcido, de nuevo con un crecimiento pues bastante aberrante de las placas que tenemos aquí, el rostrum y la carina. Respecto al análisis de las comunidades bentónicas, tanto el clúster como el escalado multidimensional, el MDS, dieron resultados consistentes, 3 grupos y varios outgroup. El análisis BIOM de las variables ambientales fue estadísticamente significativo y se vio que la profundidad era el principal factor que explicaba las diferencias entre la composición de las comunidades. No vamos a mirar tampoco las cosas de cada grupo, yo solo quiero comentar lo importante. Primer grupo, sustratos blandos y mixtos, pertenecían a la plataforma continental, el grupo más superficial y el más pobre también en especies. Segundo grupo, sustratos blandos y mixtos, bajamos un poquito, ahora estamos en el talud superior y un poquito más de riqueza. Tercer grupo, sustratos duros, seguimos en el talud superior, pero en una franja mucho más profunda y es sin duda el grupo más rico, el más diverso. Luego tenemos los outgroup que al final pues bueno, tienen un poquito de todo. Tenemos prácticamente todos los tipos de sustratos y casi todos los rangos de profundidad. Lo único, un apunte importante, no se llegó a encontrar ninguna muestra del talud inferior. Ya para comentar un poquito más los datos, pues podemos echarle un ojo a la distribución previa conocida de los diferentes registros confirmados que os mencionaba antes. Hay desde regiones tan cercanas como el Canal de la Mancha o esta región de aquí que está cómicamente cerca al Golfo de Vizcaya, o el caso de Arcoscalpellum hirsutum, que al final era una especie pacífica y que parece que también tenemos aquí. Posibles explicaciones de esto. Al final, los escalpélidos de aguas profundas, muchos de ellos tienen distribuciones cosmopolitas. Lo más probable es que esta especie pues, que estuviera también más distribuida de lo que en realidad creíamos. Aún así, esto no está confirmado todavía. Aquí. Para comentar un poquito los análisis de las comunidades bentónicas, como mencioné antes, mayor influencia de la profundidad que el sustrato. Esto ya se vio en los estudios específicos que comentaba antes. Y se vio más riqueza, las estaciones más profundas, y comentar que también que es una pena al final que no se encontraran muestras del talud inferior. Pero bueno, también en un principio, dada la propia naturaleza de los cirrípedos que necesitan de un sustrato duro en el que fijarse para poder desarrollarse correctamente, pues uno esperaría que los sustratos duros al final pues tuvieran mucha más riqueza que los blandos, que fuera mucho más importante. Sin embargo, lo que se vio es que sustratos blandos y sustratos mixtos, al final los cirrípedos ahí pues acababan fijados en pequeñas piedritas sobre otros organismos. Siempre había algo ahí que les permitía fijarse, así que no parece que sea algo tan limitante en lo que se refiere a su distribución. Y ya un poco para terminar, simplemente recalcar que es muy importante conocer la composición de las comunidades marinas para desarrollar los planes de gestión necesarios, y para poder estudiarlas correctamente hace falta pues, una bibliografía correcta y actualizada, sobre todo en lo que duró este trabajo, que duró mucho más de lo que me gustaría reconocer, pues me he topado con todo tipo de problemas. Bibliografía desactualizada, confusa, papers que no son accesibles. El desarrollo ontogenético de algunos organismos pues no está prácticamente ni registrado. Al final todo este tipo de cosas pues entorpecen este tipo de trabajos y ralentizan un poco la ciencia.
Nada, simplemente me estaba quejando. Luego también se ha expandido el conocimiento de los artrópodos en el Golfo de Vizcaya, especialmente los cirrípedos. Hemos dado un primer paso para cerrar esa brecha de conocimiento, porque no se conocían todas las especies en toda la profundidad, y que precisamente la profundidad parece ser el factor principal que estudia la distribución de las especies. Estas son las referencias que aparecieron a lo largo de la presentación, ya fueran papers o imágenes, y quisiera dar las gracias, por un lado, a Andrew Scott Gale, que es profesor emérito de la Universidad de Portsmouth, con quien estoy colaborando para sacar este paper, y con Teodoro Ibarrola, del IEO, que también me ayudó con la identificación de algún espécimen. Y por último, pero no menos importante, gracias a vosotros por prestarme atención.